Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 1880-2011. Los antecedentes de un sistema educativo en Santa Cruz se remontan a la colonia, período en que esta actividad la desarrollan los jesuitas y posteriormente sacerdotes de otras órdenes religiosas, luego de la expulsión de la orden de Ignacio de Loyola el año 1767. En los primeros años de la República solo se tienen noticias de escuelas primarias dirigidas por sacerdotes y de un seminario destinado a la carrera eclesiástica. Gran impulso recibió la educación con la fundación, el año 1831, del Colegio de Artes y Ciencias, que funcionó efectivamente desde el año 1834. El año 1845, bajo la presidencia del general Ballivián, y a propuesta del ministro de Educación, el doctor Tomás Frías, se aprobó el decreto orgánico de las universidades, mediante el cual se divide a la República en 3 distritos, correspondientes a las 3 universidades que se hallaban establecidas. El distrito de Sucre, bajo la tutela de la Universidad Mayor de San Francisco Javier, que abarcaba los departamentos de Chuquisaca, Potosí, Tarija y el Litoral. La Universidad Mayor de San Andrés, que regía la educación sobre los departamentos de La Paz, Oruro y El Beni. Y la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, que regentaba la educación superior en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. En Santa Cruz, además de la educación primaria y secundaria, mejor asistida desde la fundación del Seminario Monseñor Santisteban el año 1881, no existían centros de enseñanza superior. Las grandes distancias y los malos caminos hacían dificultoso el acceso de los jóvenes cruceños que deseaban adquirir una formación profesional en algunas de las universidades del interior del país. Como señala el doctor Julio Gutiérrez, solo los cruceños de fortuna y algún atrevimiento para cruzar la sierra iban en tiempos pretéritos a doctorarse en Chuquisaca. La mayoría de una juventud ávida de ciencia y pletórica de talento sentía el infortunio de no poder instruirse en los estudios facultativos. Esta realidad fue la que motivó a que la creación de una universidad en Santa Cruz se convierta en una aspiración regional. En la época funcionaba, de acuerdo al Estatuto de la Educación de 1874, una segunda sección del Consejo Universitario dirigida por el Inspector General de Instrucción Primaria, cargo que ejercía el educador Juan Lorenzo Campero, funcionario que tendría parte activa en las gestiones para la creación de la Universidad Cruceña. El señor Juan Lorenzo Campero, en sendas cartas enviadas al presidente de la República y al gabinete en fecha de 29 de julio, 10 de agosto y 20 de septiembre del año 1879, fundamentaba la necesidad de una universidad en Santa Cruz de la Sierra y oficialmente solicitaba su creación. El 22 de agosto del mismo año, el gabinete responde positivamente al requerimiento, confirmando la voluntad del Poder Ejecutivo de crear el 4º distrito universitario en Santa Cruz de la Sierra. Voluntad concretada mediante el Decreto Supremo expedido en fecha 15 de diciembre de 1879, firmado por los ministros Serapio Reyes Ortiz, Claudia Acosta y Julio Méndez, en ausencia del presidente Hilarión Daza por estar en el Perú en la Guerra del Pacífico. El decreto de 7 artículos, en el primero de ellos, dispone la creación del 4º distrito universitario compuesto por Beni y Santa Cruz, con asiento en esta última ciudad. En el artículo 2 se establece que las funciones del cancelario se desempeñarán ad honorem, turnándose anualmente el obispo de la diócesis, el prefecto, el presidente de la Corte Superior y el presidente del Consejo Departamental, principiando desde el año 1880. El artículo 3 delegaba las funciones de vicecancelario al director del Colegio de Estado, cargo también ejercido ad honorem.
El artículo 6º establecía que la enseñanza seguiría siendo empresa particular hasta que el Poder Legislativo vote los fondos necesarios. El decreto prescribía en su último artículo que la Universidad de Santa Cruz se instale en solemne acto el segundo domingo de enero del año 1880. En un clima festivo, pero a la vez solemne, el 11 de enero de 1880 se produjo la instalación de la universidad a horas 12 del día, bajo la presidencia del obispo Juan José Valdivia y fungiendo como secretario el doctor Felipe Leonor Rivera, elegido por la Asamblea. Luego de leerse el decreto supremo del 15 de diciembre, el ilustre obispo, elegido como primer cancelario, dio un brillante discurso, el mismo que fue seguido por el del doctor Mamerto Yola, presidente del Consejo Departamental, el doctor Santos Justiniano, presidente de la Corte Superior, el profesor Juan Lorenzo Campero, inspector de instrucción primaria, y el del estudiante de medicina Rómulo Arano, luego de lo que se dio por terminado el acto. La universidad adoptó el nombre de Santo Tomás de Aquino, aunque el decreto ereccional no le dio tal nombre. La iniciativa provino del primer cancelario o rector, obispo Valdivia, en la inauguración de las actividades académicas el año 1881, que se hizo el 22 de diciembre de 1880. El año 1898, el Ministerio de Instrucción emitió una resolución de fecha 10 de junio, mediante la cual formaliza la nominación de la Universidad Cruceña como Santo Tomás de Aquino. La Universidad de Santa Cruz dio inicio a sus actividades en base a la Facultad de Derecho. En 1886 fue creada la Facultad de Medicina bajo la dirección del doctor Juan Eladio Justiniano Chávez, dejando de funcionar el año 1898. Desde el año 1881 funcionó la Facultad de Teología, aunque luego de un breve periodo clausura sus actividades. En la primera presidencia del doctor Ismael Montes, el año 1904, se inició el proyecto de restablecimiento de las 3 primeras universidades, al que los diputados cruceños calificaron como proyecto cancelario de las nuevas universidades. En la legislatura de 1905 se dio un arduo debate. El gobierno argumentaba que era mejor un número menor de universidades bien equipadas y financiadas que muchas, pero sin recursos y de mala calidad educativa. En contra del proyecto de ley se levantaron muchas voces, en especial de los representantes cruceños, entre los que destacó la participación del diputado Crisanto Morales, quien sostuvo que la centralización de la educación superior restringía el desarrollo a unos cuantos centros urbanos y que además convertía la educación superior en un privilegio para los que pudieran trasladarse a los lejanos centros a donde se hallaban las 3 primeras universidades del país. El proyecto fue votado en la sesión 29 de septiembre de 1905, obteniéndose 10 votos por su aprobación y 41 por su rechazo. El debate sobre el tema de la cancelación de la universidad no solo se dio en las cámaras legislativas, sino también en Santa Cruz. Es memorable el trabajo leído por el doctor Plácido Molina Mostajo el 6 de agosto de 1906, titulado La Universidad de Santa Cruz, y que fuera publicado por la Facultad de Derecho. En dicha presentación, Molina Mostajo argumenta la necesidad de mantener la Universidad Cruceña. Entre otras cosas, afirma, el Brasil, para propagar la instrucción, acaba de crear 3 universidades más. ¿Hará bien Bolivia en hacer lo contrario con el mismo objeto? ¿O es que Bolivia está muy contenta con su proporción de analfabetos, que es la del 84% de la población?, concluye. El 9 de septiembre de 1911 se dictó la ley mediante la cual se cambia el nombre de la Universidad Santo Tomás de Aquino por el de Gabriel René Moreno, en homenaje al más grande escritor boliviano fallecido en Santiago de Chile el año 1908. El proyectista de la ley, el diputado cruceño Benigno Lara,
Al empezar el debate sostuvo que con esta nominación se hacía justicia con el destacado e insigne intelectual cruceño. Luego de amplio debate se aprobó la ley por la cual, hasta la fecha, la Universidad Cruceña lleva el nombre de Gabriel René Moreno. En sus primeros 45 años, la universidad recibió el concurso y aporte de destacados personajes como el jurisconsulto Rafael Peña, quien además fue rector de la misma. El profesor de filosofía Mamerto Yola, autor del libro La razón universal, que fue la condensación de sus teorías y meditaciones en el ámbito especulativo. Don Felipe Leonor Rivera, abogado y profesor de Derecho Civil, Historia y Literatura, quien también ocupó el cargo de rector. El doctor Neptalí Sandoval, quien fue un gran educador y rector en 2 oportunidades. Otro destacado hombre de letras que dirigió la Universidad Cruceña fue el doctor Plácido Molina Mostajo, abogado, escritor e historiador. Se debe señalar que la universidad ejerció tuición sobre la educación primaria y secundaria durante los primeros años de su vida institucional, teniendo por lo tanto el rector que, además de sus labores universitarias, hacerse cargo de la fundación, mantenimiento y administración de colegios y escuelas, supervisando el trabajo educativo y los programas de estudios. El nombramiento de las autoridades universitarias se mantuvo hasta fines del siglo XIX de la forma como se había definido en el decreto fundacional, es decir, de manera rotativa entre las autoridades locales. Esta modalidad fue dejada de lado con el advenimiento de los gobiernos liberales, quienes se empeñaron en separar la administración educativa de la influencia religiosa, siendo nombrados los rectores por los respectivos consejos departamentales y en algunos casos en consulta con el gobierno central. Durante la segunda década del siglo XX se produce en Bolivia la expansión del movimiento autonomista, que iniciado con la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, se extendió en la siguiente década por toda América Latina. El año 1928, en el primer Congreso de la Federación de Universitarios de Bolivia, se proclamó la necesidad de consolidar la autonomía universitaria, la participación estudiantil, la periodicidad de la cátedra y el carácter social de la universidad. El gobierno encabezado por el general Carlos Blanco Galindo dictó el 25 de julio de 1930 el Estatuto de la Educación Pública, estableciendo el régimen de la autonomía universitaria con el propósito de emancipar la educación superior de las influencias políticas e ideológicas oligárquicas y clericales. La Junta Militar convocó posteriormente a un referéndum realizado en enero de 1931, en el que se ratificó por voto popular el régimen de la autonomía universitaria. Lamentablemente para la Universidad Gabriel René Moreno, el decreto del 25 de julio de 1930, que consagraba la autonomía, hacía depender a la Universidad Cruceña de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ya que el artículo 17 del precitado decreto señalaba: los distritos que no tienen por lo menos 2 facultades o institutos universitarios dependerán de la Universidad Central de Chuquisaca. La Universidad Gabriel René Moreno, que contaba solamente con la carrera de Derecho, pasó de esa forma a depender de la Universidad de San Francisco Javier en cumplimiento de lo prescrito por el referido estatuto. Mediante decreto del 24 de febrero de 1931, se estableció que los distritos que dependían de otra universidad, que era el caso de Santa Cruz, el rector debería asumir la calidad de jefe del distrito escolar y, en tal virtud, presidir el Consejo Universitario para las cuestiones de carácter facultativo y el Consejo Departamental de Educación para todo lo concerniente a los ciclos inferiores de enseñanza. La unión de todos los niveles educacionales del departamento, bajo la autoridad del rector, se mantendría hasta el año 1936.
La Guerra del Chaco paralizó las actividades universitarias durante 3 años, debido a que para mantener el esfuerzo bélico fueron convocados los universitarios, jóvenes varones e inclusive docentes en edad útil para fines militares. Al final de la contienda, el coronel David Toro se hace del poder a través de un golpe de Estado y dicta el Decreto Supremo del 11 de julio de 1936, disponiendo en sus artículos 1 y 2 que los distritos escolares de Oruro, Potosí y Santa Cruz se gobernarían en el futuro por altos funcionarios con el título de jefes de distrito escolar, nombrados por el Ministerio de Educación. Respecto a las universidades, establecía que los institutos universitarios superiores de los departamentos de Oruro, Potosí y Santa Cruz se gobernarán por su director o decano correspondiente, bajo la dependencia directa del rector de la Universidad Central, hasta que se constituyan en distritos autónomos conforme al Estatuto de Educación Pública. En los hechos, la Universidad Gabriel René Moreno quedó cancelada como centro de enseñanza superior, funcionando la Facultad de Derecho bajo la tutela del rector de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. A partir del año 1936, y liderizados por el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Rómulo Herrera, el 6 de octubre se convoca a asamblea de estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho, a fin de sentar las bases de la reorganización de la universidad para que pueda ser reconocida como distrito autónomo. El claustro eligió como presidente del Consejo de Organización de la Universidad al doctor Rómulo Herrera Justiniano y como secretario al dirigente estudiantil Leonor Rivera Arteaga. Luego de intensas gestiones de la Comisión de Reorganización Universitaria, el Gobierno Nacional, presidido por el teniente coronel Germán Bush, aprobó el Decreto Supremo de fecha 23 de septiembre de 1938, el mismo que fue homologado por la Convención Constitucional en fecha 24 de septiembre del mismo año. El artículo primero del Decreto Supremo establecía el restablecimiento del Distrito Universitario de Santa Cruz, que se denominará Gabriel René Moreno, debiendo regirse, como las demás universidades autónomas, por todas las disposiciones legales vigentes. El artículo segundo facultaba al Consejo Universitario, presidido por el rector de la universidad, a efectuar las designaciones de personal, a dictar sus estatutos, reglamentos y planes de estudio. El mismo decreto, en su parte final, definía que el Gobierno Nacional subvencionaría a la Universidad de Santa Cruz con fondos nacionales, según sus necesidades, entre tanto puedan disponer de recursos propios. De esta forma, se consolida la reapertura de la Universidad Cruceña y se obtiene al mismo tiempo el régimen de autonomía universitaria de la que ya gozaban las demás universidades bolivianas. En fecha 4 de octubre de 1938, se procedió a la elección en claustro universitario por voto secreto del rector y vicerrector, recayendo estas designaciones en la persona del doctor Rómulo Herrera como rector y del doctor Alfredo Jordán como vicerrector. El doctor Rómulo Herrera, convencido de la necesidad de ampliar el número de facultades para evitar que se cierre nuevamente la universidad, crea la Facultad de Comercio el 15 de marzo de 1939 y la de Ciencias Veterinarias el 1 de junio de 1940. Luego de la elección democrática de las autoridades superiores universitarias, se aprobó para su funcionamiento el Estatuto de la Universidad de Chuquisaca, adoptándolo como propio con algunas modificaciones. Se instaló el primer Consejo Universitario de la época autonomista, el año 1938, con facultades normativas de control y fiscalización. Entre los miembros destacados del primer Consejo Universitario se debe mencionar, además del rector Rómulo Herrera y el vicerrector, doctor Alfredo Jordán, al decano de la Facultad de Derecho, doctor Celso Castedo, al doctor Enrique Aponte, decano de la Facultad de Comercio, a los delegados docentes, doctor Antonio Landívar Serrate, al doctor Óscar Tonelli, al señor Raúl Otero Reich, a los delegados estudiantiles, señor Leonor Rivera Arteaga, Enrique Kempf Mercado,
y el secretario de la universidad, el doctor Miguel Antelo Parada, entre otros. Una de las primeras tareas del Consejo Universitario fue la de aprobar un nuevo estatuto orgánico, designando para esta tarea al doctor Enrique Aponte Canseco y al universitario Leonor Rivera Arteaga, los mismos que presentaron el informe del proyecto del estatuto el 28 de febrero de 1940, habiéndose aprobado en la misma fecha en sus 119 artículos. Este fue el primer estatuto de la universidad y se mantendría vigente hasta el año 1955. La gestión del doctor Rómulo Herrera fue fructífera, además de crear 3 facultades, la de veterinaria, la de comercio y la escuela de peritos agrónomos. Se dedicó a consolidar una estructura institucional moderna. Envía al exterior como becarios a jóvenes para que estudien veterinaria y agronomía y puedan luego incorporarse como docentes en la universidad. El rector Herrera era consciente del papel importante que tendrían en el desarrollo regional tanto la agricultura como la ganadería. Se reabre el periódico La Universidad, que había sido fundado el año 1920. Se compran los terrenos del campus universitario, denominado Palermo, y se construye el edificio central, y se expropia un terreno adyacente para la construcción del Paraninfo Universitario. Lamentablemente su labor fue truncada el 4 de noviembre de 1940 al fallecer junto a su esposa Blanca Catera Pitari en el accidente aéreo del avión Juan del Valle en misión oficial, invitado junto al prefecto, alcalde y otras autoridades de Santa Cruz a supervisar las obras de construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. Al doctor Rómulo Herrera le sucede en el cargo el doctor Enrique Aponte, quien continuará la benéfica acción de su antecesor. En su gestión se aprueba mediante convocatoria pública el himno universitario cruceño, concurso en el que gana la letra escrita por Leonor Rivera Arteaga y la música de Susano Azode. Al doctor Enrique Aponte Canseco le correspondió crear el Instituto Tecnológico, que luego serviría de base para el funcionamiento de la Facultad de Tecnología y la Facultad Politécnica. Luego del doctor Enrique Aponte, fue elegido rector el doctor Julio Salmón Parada, en cuya gestión se hace aprobar la ley que declara como prioridad la construcción de la ciudad universitaria. Fomenta la creación de varias carreras de ingeniería y se crea el Instituto de Bellas Artes en base al antiguo Círculo de Bellas Artes que presidía el general Víctor Serrano, quien fue nombrado director del nuevo instituto. En la gestión del doctor Antonio Landívar Serrate, el 31 de octubre del año 1950, a iniciativa de la Federación Universitaria Local, dirigida por el estudiante Hernando García Vespa, se funda el Comité Pro Santa Cruz, en reunión ampliada, dirigida por el rector Landívar Serrate. El Comité Pro Santa Cruz, institución cívica señera, sería luego conductora de las luchas cívicas regionales que permitieron conquistar importantes logros para el desarrollo cruceño. El 22 de marzo de 1955, bajo el rectorado del doctor Walter Suárez Landívar, se aprueba un nuevo estatuto orgánico. Ese mismo año, las universidades son intervenidas por los obreros en todas las ciudades del país, con el argumento que las casas de estudios superiores se habían convertido en centros de agitación reaccionaria. Luego del cese de esta intervención, se reconoció la participación paritaria de los estudiantes en la conducción del gobierno universitario, instaurándose lo que se llamaría el régimen del cogobierno paritario docente estudiantil. En Santa Cruz, el conflicto duró de mayo a octubre, debiendo intervenir el gobierno nacional para lograr un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y los universitarios, que permitió la reanudación de labores el 8 de octubre de 1955. El año 1961, luego de aprobarse una nueva constitución política del Estado, la universidad, bajo el rectorado del doctor Walter Suárez Landívar, aprueba un nuevo estatuto,
el mismo que incorpora e institucionaliza la figura del cogobierno paritario docente estudiantil, la creación del Instituto de Capacitación Popular y la organización por facultades de la administración académica. Ese mismo año, en homenaje a los 400 años de la fundación de la ciudad de Santa Cruz, la universidad editó y reeditó varias obras de destacados autores cruceños, entre los que cabe resaltar a Gabriel René Moreno y Hernando Zanabria Fernández. El año 1965, la universidad auspicia la primera feria exposición agropecuaria en el campo de Palermo, actual campus universitario. Actividad dirigida por las facultades de Veterinaria y el Instituto de Agronomía, en coordinación con los productores agropecuarios. El evento ferial, con los años, se convertiría en una feria internacional, comercial, industrial y agropecuaria, la más importante de Bolivia. El año 1969 se inician movimientos universitarios que van a dar origen a la Revolución Universitaria, movimiento de izquierda que va a tener protagonismo en el quehacer universitario y nacional de la época. El año 1970, durante la gestión del rector, doctor Rolando Roca Aguilera, se formaliza la creación de la Facultad de Ciencias Agrícolas, sobre la base de la Escuela de Peritos en Agricultura, creada en la época del doctor Rómulo Herrera. En la gestión rectoral del doctor Rolando Roca, se ampliaron las carreras técnicas y se dio inicio a la construcción del campus universitario, el mismo que estaría concluido a mediados de los años 70. Luego también se planificó la ciudad universitaria, que era un viejo proyecto que se venía arrastrando. Esa labor fue llevada a cabo por una comisión de muy buenos profesionales, presidida por el arquitecto Sergio Antero Gutiérrez y el ingeniero Fernando Prado, y un conjunto de profesionales que dieron, digamos, las pautas de lo que debe ser una ciudad universitaria, y también ejecutaron una serie de proyectos en una superficie inmensa donde sería la base fundamental de la Universidad Nacional de Oriente Boliviano, ahí en Palermo. Se hace otra labor intensiva en el campo de programas, de planes de estudios, se crean establecimientos, entre ellos la carrera de Ingeniería Química, de lo que es ahora la Facultad de Ciencias Agrícolas, allá en esa visión de que la universidad tiene que tener sus cimientos en centros donde hay el apoyo de empresas estatales que trabajan, digamos, por el bien común. El 19 de agosto de 1971, se inicia en Santa Cruz de la Sierra un golpe militar encabezado por el coronel Hugo Banzer Suárez. En el edificio central de la universidad y en la sede de la Federación de Fabriles se produce la resistencia civil al golpe. Fuerzas paramilitares ingresan al edificio central y en el último piso, en el actual Salón del Consejo Universitario, hieren y asesinan a varios dirigentes universitarios que estaban en calidad de detenidos. Del año 1971 al año 1972, todas las universidades del país son intervenidas y se clausuran las actividades académicas, las que se reinician el año 1973 bajo la dirección de autoridades interventoras que suprimen todas las garantías y libertades reconocidas en la Constitución Política y el Estatuto Orgánico. En ese periodo se ensaya la adopción del modelo de administración por departamentos, trasladado del modelo universitario brasileño. En los años de la intervención militar a la universidad,
se crea una organización de resistencia estudiantil, el Frente Universitario de Reivindicación Autonomista FURA, organización que durante 10 años dirigió la lucha por la reconquista de la autonomía universitaria y la democracia, tanto en el periodo de la dictadura de Banzer como en la dictadura de García Meza a partir de 1980. El año 1973 se funda el Canal Universitario, el mismo que emitía con un transmisor artesanal construido por el ingeniero Andrés Turner, constituyéndose en el primer canal de Santa Cruz de la Sierra y del Oriente Boliviano. Recuperada la democracia y la autonomía universitaria, el año 1978 asume el cargo del rectorado el doctor Óscar Áñez Jiménez. Bajo su gestión, el 15 de diciembre de 1979 se celebra el centenario de la fundación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y en solemne acto se recibe de parte de la Presidente Constitucional de la República, licenciada Lidia Gayler Tejada, la medalla del Cóndor de los Andes, colocada en el estandarte de la institución. El mismo año, la universidad inaugura el monumento a Gabriel René Moreno, ubicado en el campus universitario, recientemente terminado de construir. Los promotores del centenario nos presentaron al Consejo Universitario todo un programa que hacía desde la llegada de las delegaciones hasta la conclusión de la celebración del centenario. Tuvimos nosotros un apoyo en ese entonces de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y de las autoridades cruceñas. No hay para qué negar que ellos también participaron, tomaron parte del y lo tomaron como un acontecimiento local, como un acontecimiento que daría nombre a la nueva universidad, o sea, que era el cuarto distrito universitario de la República. En ese entonces hubieron estudiantes que también participaron de él. Y no quisiera decir porque me he olvidado sus nombres, tantos años, pero de todas maneras hay una responsabilidad de buscar la recopilación de todo lo que se hizo en el centenario. Hubieron delegaciones de España, delegaciones de las universidades españolas, ¿no? Y también hubo delegaciones de una universidad de Alemania, que vino con una orquesta para celebrar el centenario de Santa Cruz. La señora Lidia Gayler nos entrega la condecoración muy de acuerdo con otorgarnos en el centenario de la universidad. Ella personalmente vino, dictó la resolución correspondiente para la entrega y nos dio 2 medallas. Una que fue colocada en el, ¿cómo se llama esto? En el estandarte de la universidad. Y la otra era para que la use el rector en los actos solemnes, en los actos que tenga él. El 17 de julio del año 1980, un golpe militar encabezado por el general Luis García Meza interrumpe nuevamente la institucionalidad democrática y se produce la conculcación de la autonomía universitaria, nombrándose desde el gobierno a interventores universitarios. El periodo de la intervención duró desde el año 1980 hasta el 11 de enero de 1983. Fecha en que en Santa Cruz el movimiento autonomista recupera las instalaciones y reinstala en el cargo de rector al doctor Óscar Áñez Jiménez. El año 1984 es elegido rector el doctor Jerjes Justiniano Talavera, junto al doctor Manuel Jesús Angulo Parra como vicerrector.
Durante esa gestión se restablece plenamente la institucionalidad universitaria. Luego del asesinato del profesor Noel Kempf Mercado en Huanchaca el año 1986, la Universidad Cruceña asumirá un importante protagonismo en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad. Esta actitud del gobierno nos demuestra claramente su complicidad con el caso de Huanchaca, porque el hecho de que se quiera seguir investigando, el hecho de que se quiera seguir movilizando, el hecho de que se quiera seguir pidiendo justicia y el gobierno lo evite, significa nomás el temor del ministro del Interior, Barthelemy, de que se sigan pronunciando sobre Huanchaca, porque él tiene mucho que ver, compañeros. El crimen de Huanchaca y el posterior asesinato del diputado Edmundo Salazar, que investigaba la posible protección de algunos funcionarios del gobierno a los narcotraficantes, generaron olas de protestas dirigidas por la Universidad Cruceña. Quiero hacer entrega al señor rector, como expresión del nivel más alto de la cultura, los textos, las conclusiones de los 3 informes presentados al Congreso Nacional. La recibo a nombre de los hombres dignos de Santa Cruz. Y yo lamento que esta actitud de dignidad de la Universidad Gabriel René Moreno no hubiese sido secundada. En este periodo, la universidad comienza un proceso de expansión en las provincias, creando centros técnicos en Cordillera y Valle Grande, haciéndose cargo además del Instituto Politécnico de Camiri, que posteriormente se convertirá en la Facultad Integral del Chaco. En la gestión del doctor Jerjes Justiniano y del doctor Manuel Jesús Angulo se firman importantes acuerdos con la cooperación japonesa que permitirán la modernización de la televisión universitaria y la instalación de un complejo de mejoramiento genético bovino de alto impacto en la región. Teníamos que llevar la universidad a las provincias, es decir, había que combatir el Estado centralista, por lo menos desde el concepto de la universidad, y llevar la educación a la... Primero hicimos un intento en Postrer Valle, no nos salió muy bien. Después comenzamos a perfeccionar más bien lo de Camiri, y observamos que en Camiri no había una buena infraestructura. Entonces nos propusimos de que teníamos que hacer una ciudad universitaria en Camiri, que creo que se la merece. Hicimos gestiones precisamente con esta lucha del derecho de participación en los hidrocarburos. Como ya lo discutimos en el seno de Cordecruz, ellos comenzaron a aflojar. Decía, porque no querían dividir, pero les podemos dar. Y entonces, ahí fue que se aprobó la ciudad universitaria en Camiri, que yo tuve la satisfacción de iniciarla y de entregarla. Y conseguimos entonces lo que se llamó el Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino. Este convenio fue firmado durante mi gestión el 7 de septiembre del año 1987. Y ha sido el centro del cual debiera sentirse muy orgulloso la universidad, que ha revolucionado la genética en Bolivia, y que yo les puedo decir sin ánimo de vanagloriarse, Santa Cruz, gracias a eso, no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo en materia de mejoramiento genético. Somos un país desarrollado.
El año 1990 se crea la Escuela de Posgrado, ingresando la universidad al terreno de la formación posgradual, a través de diplomados, especialidad, maestrías y doctorados. El año 1992 se crean dos nuevas facultades, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Posteriormente se creará la Facultad de Ciencias del Hábitat, el año 1998, y el año 2002 se consolida como una nueva facultad la carrera de Contaduría Pública. El año 2004 se realiza el segundo Congreso Docente, en el cual se exige al gobierno la nacionalización de los hidrocarburos y a nivel interno la realización de un Congreso Universitario. El año 2005 se aprueba una nueva ley que amplía a los tributos a las empresas petroleras, lo que generará un impuesto denominado Impuesto Directo a los Hidrocarburos, cuya distribución injusta fue rechazada por la Universidad Cruceña, lo que dio lugar a la movilización universitaria y regional en septiembre del mismo año. Lucha que dio como resultado un decreto supremo, que luego se convertiría en ley que permitió el incremento de los ingresos por concepto de IDH para el gobierno departamental, los gobiernos municipales y la universidad de una forma sustancial, que en los últimos años han dado como fruto un vertiginoso crecimiento de la inversión en infraestructura, laboratorios y mejoramiento académico. El año 2006 se realizan las primeras jornadas académicas de carácter general en la universidad, instancia en la que se aprueban, entre otras cosas, la vinculación del pregrado con el posgrado como una forma de incentivar la especialización y el incremento del número de graduados. Asimismo, se aprueba un plan de descentralización en provincias, denominado Cruz del Sur, que planificó la creación de facultades integrales en los 4 puntos cardinales del departamento. Proyecto que se concretó exitosamente en los siguientes años con la creación de las facultades del Norte en Montero, de los Valles en Valle Grande, de Ichilo en Yapacaní y San Ignacio en La Chiquitania, las que junto a la Facultad Integral del Chaco en Camiri configuran la más amplia red de facultades en provincias del país. En noviembre del año 2007, la universidad celebró su primer congreso institucional, evento en el que se aprobó un nuevo estatuto orgánico que sustituye al obsoleto estatuto del año 1961. Nuestra universidad ha decidido volver sus ojos a sí misma con la finalidad de analizar y evaluar sus fines y objetivos alcanzados, su calidad y su pertinencia social. Los cambios realizados en los últimos tiempos en el entorno político, económico y social han puesto a nuestra universidad en la alternativa de transformarse para adaptarse a la modernidad o mantenerse insensible, aislada e indiferente a los desafíos del nuevo milenio.
A partir del año 2008, se han venido instalando los órganos especiales contemplados en el nuevo estatuto. Corte Electoral Permanente, Tribunal de Justicia Universitaria, Defensor Universitario y el Consejo de Consulta Social. El año 2008 se aprueba en el ilustre Consejo Universitario el primer Plan de Desarrollo Universitario, instrumento que dirige los esfuerzos de la comunidad académica universitaria en su desarrollo. En el año 2007, la universidad fue parte protagónica en la lucha por preservar en la nueva constitución política que se discutía en el seno de la Asamblea Constituyente en Sucre, la autonomía universitaria, alcanzando el histórico acuerdo que permitió salvaguardar una institución, como es la autonomía, que permite la libre investigación, la cátedra sin censura y la libre administración de sus recursos. La permanente preocupación por la calidad ha permitido la acreditación internacional y nacional de 10 carreras y se trabaja en la actualidad por incrementar el mayor número de carreras a nivel del Mercosur y el CV. El año 2011, con una población de 70.000 estudiantes, 60 carreras, 15 facultades y 7 unidades académicas de provincia, la universidad es una de las más grandes universidades del país y la más importante institución educativa del departamento. Surgida en medio de las dificultades, cerrada por gobiernos miopes, intervenida por dictaduras militares, anarquizada por intereses secundarios, ha sabido, sin embargo, reencontrar oportunamente el camino que la ha llevado durante toda su historia a ser apreciada por el pueblo. El reconocimiento de Santa Cruz a la Universidad Gabriel René Moreno quedó reflejado en la otorgación de la Medalla al Mérito Institucional por parte del Comité Pro Santa Cruz el 31 de octubre del año 2011. Con su ya larga historia, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fue, es y será siempre patrimonio de todos los cruceños e instrumento fundamental para su desarrollo. Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, 1880-2011.